Muy buenas mayatubers, a otro pedazo tutorial rapidito y sencillito. Hay tres formas de hacer césped generalmente en Maya, pero hoy nos vamos a centrar en lo que sería en VRay, que consume muy pocos recursos y para algo rápido queda muy realista y muy sencillito, ¿vale? Ya lo veréis luego el resultado ahí en la imagen. Así que importantísimo, si en la miniatura por H por B pongo unas gafitas como las que salen en este vídeo, las pongo aquí ahora así. Si sale esa gafa es que va referente a Maya y VRay. Si no lleva gafa, el vídeo originalmente es solamente de Maya, ¿vale? Así vais distinguiendo y no tenéis que estar leyendo tal y cual, o sea, algo intuitivo y rápido. Gafas, VRay. Sin gafas, Maya, ¿vale? Todo esto con mucho cariño para vosotros, mayatubers, y dentro de poco os voy a dar un regalito para el próximo vídeo. Voy a dar un regalito porque preveo que vamos a llegar a los 300 suscriptores en poquito. Y esto hay que celebrarlo y os tengo que agradecer de alguna manera. Así que próxima semana, sorpresita en el vídeo, ¿vale? ¡Chao! Ya estamos aquí. Vamos a hacer un pedazo de tutorial. O sea, y rapidito, sencillito de entender y vais a ganar una calidad flipante en vuestros renders exteriores, ¿vale? Porque vamos a conseguir un césped buenísimo, de muy buena calidad. Os voy a dejar lo que son las imágenes en la descripción del vídeo. No si hace falta para cualquier proyecto, ahí lo tenéis, y os no para practicar y ya me lo enviaréis, o no, lo que queráis. Pero antes de comenzar, os tengo que explicar que hay muchas formas de hacer césped, sobre todo desde que se ha integrado el Maya 2017 o el 2016. Versión 2 o extensión 2, ya no me acuerdo, ¿no? Tenemos el XGens, que podemos generar miles de fibras, ¿vale? Si os dais cuenta, es una pedazo de herramienta. ¿Que queréis que os enseñe a utilizar el XGen? Yo lo enseño encantadísimo. Pero muchos comentarios, ¿vale? Porque esto es complicado. No es algo fácil. Luego, aparte de eso, tenemos el Mesh. El Mesh es una herramienta que se está aquí. Es una pasada para hacer animaciones, pero flipante. O sea, es que no... flipante, sí, he dicho esa palabra, ¿vale? Que vaya a alucinar, vamos, directamente. Ya os iré enseñando vídeos. ¿Que queréis que enseñe a hacerlo con Mesh? También os lo puedo enseñar, ¿vale? Lo que queráis. Pero necesito comentarios. Si no, no me animo, ¿eh? No me animo. Bueno, apartando de esto, hoy nos vamos a centrar simplemente en dentro de VRay. Hay una herramienta que se llama VRay Full, ¿vale? Que es una pasada. Pero pasada no, lo siguiente. Entonces vamos a ir al 2016, que más tiene ahora mismo actualmente la gente. Ya dentro de poco nos pasaremos al 2017, ¿vale? Nos vamos aquí al 2016. Voy a poner una escenita muy chula, ¿vale? Donde simplemente he puesto un suelo, que lo deforma un poquito, ¿vale? Para este aquí, unas piezas geométricas o paralelepípedos o cubos, como queréis llamarlo, ¿vale? Más lo que es el logo de nuestro canal, ¿no? De mayatubers, ¿no? Aparte de eso he añadido dos luces rectangulares que os voy a poner por aquí las tarjetitas para que veáis cómo se hacen, porque daros cuenta de que ya os he enseñado cómo se hace un render como de un estudio de fotografía, ¿no? Lo voy a poner por aquí, la tarjetita, con un poco más de colorido, ¿no? Luego voy a poner aquí otra tarjetita para que sepáis cómo se hace la base de iluminación interior hiperrealista, ¿vale? O sea, os dejo por aquí las dos tarjetitas. ¿Queréis también que os enseñe cómo se hace iluminación exterior? La base, y vamos poco a poco avanzando con los tres. Me lo decís en comentarios. Suscribiros, por supuesto, si no me enfado, no, broma. Suscribiros y en breve, en cuestión de una semanilla, lo vais a tener seguro, ¿vale? Pero que haya muchos comentarios, por favor, si no, no me arranco, ¿eh? Es broma. Dicho esto, este tutorial es muy fácil, súper fácil. Yo nada más quiero enseñar lo que es el VRay Full, ¿vale? Cómo funciona y todo. Por defecto, vamos a utilizar esta superficie, porque he generado, en plan rapidita, que ahora mismo es horrible, pero cuando tenga el césped va a cambiar un montonazo. Si ponemos en 6, tiene ya una textura que yo le he aplicado, ¿vale? Como de tierra. Entonces, automáticamente, si yo aplico el VRay Full, va a adquirir esta textura. Pero a nosotros no nos interesa que el suelo sea exactamente igual que el césped, porque eso es irreal, es mentira. Pues eso es tan sencillo como primero vamos a crear vamos a llamarlo pelo o fibra, ¿no? De VRay. Botón derecho aquí. Quien no lo tenga aquí, nos vamos aquí en Maya 2016. Cuidadito, 2016. Aparece aquí una pestañita. Y puede crear. ¿Dónde está? Si no lo veo. Fur. Y es lo mismo, ¿vale? Añadimos, pinchamos en él y plac. Lo principal, para que no tenga la misma textura,
no queremos que tenga la misma textura, ¿vale? Vamos a seleccionar esta de aquí, o sea, lo que es el fur, lo venimos aquí, y nos ponemos botón derecho y vamos a asignar nuevo material, ¿vale? Botón derecho, con eso activado, seleccionado, en modo objeto, y le vamos a aplicar la textura, una de override, le vamos a llamar césped, césped final, ¿vale? Lo dejamos tal que así. Ahora vamos a configurar lo que sería lo que es la fibra del césped, ¿no? Luego ya entraremos lo que es la textura. Si os dais cuenta, yo tengo aquí como que es enorme, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque si os fijáis aquí en el grid, ¿no? Voy a deseleccionarlo. Es muy chiquitín. Está más o menos que por aquí, ¿no? Entonces significa que esta escena es chiquitita, ¿vale? Si os fijáis en la otra, el gris siempre se quedaba como un granito, una miguilla de pan, ¿no? En comparación pues, con la proporción de las otras escenas, ¿no? Pero bueno, para que veáis, pues en vez de hacerla gigante, pues lo voy a hacer todo pequeño, ¿vale? Simplemente pinchamos en el césped, por Dios, que soy andaluz, voy a ser el andaluz, güey. Y donde pone VRide Full Preview, ¿vale? Os recomiendo que esto solamente toquéis esto, ¿vale? O sea, inicialmente, ¿qué significa? Yo puedo tener 1.000.000 de fibras, pero solamente voy a ver 5.000, ¿vale? Para que no se me pete ahí el ordenador, ¿no? O sea, si hay más fibras, si subo, veis que van apareciendo nuevas. Que quiero ver menos, oye, porque quiero ver simplemente 10 fibras, ¿no? Porque mi ordenador va muy mal. Pues aquí estoy viendo las 10 fibras y puedo configurarlo en función de esto, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, unas 1.000 fibras, ¿no? Que sea... bueno, vamos a poner las 5.000. ¿Qué carajo? Que sea bien. Ahora no veo un carajo, no veo nada. Pero yo me voy acercando, ¿vale? Y pongo el 6, por ejemplo. Y ya voy viendo cómo sería la fibra. Entonces lo que vamos a entrar ahora es a configurar la fibra, ¿vale? Es muy sencillito. ¿Ves que pone aquí longitud? Longitud en este caso va a determinar la longitud del césped, ¿veis? Que os dais cuenta, ¿ves? Más chiquitín, va subiendo. Pero vamos a decir un ojillo, yo diría que por lo menos, a ver, que vea la proporción del cubito. Lo venimos aquí. Y si os fijáis, ahí está bien. Un pelín más. Que salta mucho. Vamos a poner 0,68, por ejemplo. Si os dais cuenta, la fibra está muy curva. Significa que tiene muchísima gravedad ahora mismo, ¿vale? Veis que tenemos menos 3. Al tamaño que es mucho. Si fuese más larga, pues no se entraría tanto. Entonces lo que hay que hacer es bajar. Que hay que subir. Pero, ¿por qué? Porque aquí el 0 no hay gravedad. Y si quiero encima quitarle, o sea, como que una gravedad negativa realmente sería esto, ¿vale? Subimos al positivo. O sea, positivo, menos gravedad. Negativo, mucha gravedad. Bueno, la configuración así los de Chaos Group, Override, y bueno, ya está. Simplemente hay que entender el concepto. Muy sencillito. Entonces, lo que sería ahí, o sea, ahí en gravedad podemos ponerle, pues no sé, 0,24, venga. Voy a poner un número así un poco más redondito. Vale, que tenga un pelín, porque es césped, ¿no? ¿Qué es el thickness? Bueno, el thickness de los pelotillas, ¿no? Que bueno, los que me seguí en el tutorial del arco, ya empezó a darme por cuello esa palabrilla, es el canto ancho, ¿vale? No sé cómo se pronuncia, en un tutorial dije thickness, otro dije thickness, bueno, no sé. El canto. Es césped, o sea, poquito, ¿vale? Y más en esta, o sea, como la escena es pequeñita, pues vamos a poner muy poquito, poquito. O sea, vamos a poner 0,1, ¿vale? O sea, el ancho de aquí, ¿vale? Es lo que estamos tocando ahora mismo, aquí el ancho, ¿vale? O sea, si hacemos un render, en plan rapidito. Un segundillo, no deja que termine, ¿vale? Si os dais cuenta, estamos tocando este ancho, ¿vale? O sea, si yo lo paro aquí, por ejemplo, y cogemos aquí un limit region, por aquí más o menos, ¿vale? Y yo aquí lo dejo pues como estaba, no, es que no me acuerdo cuánto era. Vamos a dejarlo en 0,5, ¿vale? Y hacemos un render. Os fijaréis, os daréis cuenta, lo que estamos tocando es el ancho este de aquí. Ahora sabes, todo más bestia. Si os dais cuenta, si lo dejamos pues como antes, bueno, aquí ya es que ni se ve, o sea, parecen moléculas, ¿no?
no lo que estamos buscando, ¿verdad? Porque la zona es muy pequeñita y tal, ¿no? Entonces sí os recomiendo que lo pongáis pequeñito. Si lo ponemos, por ejemplo, así, se seguirá viendo grande, pero así me entendéis, podréis ver mejor la diferencia entre una y otra, ¿vale? Porque aparte de enseñaros simplemente, bueno, esto parece un Metal Bus aquí, moléculas. Bueno, esto es muy bestia, ¿vale? Lo paramos y lo dejamos, creo que era en 0,01, ¿no? ¿Lo puse antes? Sí, ¿no? El Ben, esto es la curvatura. O sea, aparte de la gravedad tenemos curvatura. Podemos darle más curvatura, pero curvatura aleatoria, ¿vale? O sea, se veis cuando le salga de los huevillos. Eso luego se puede definir pues con unas normas, ¿no? Pero vamos a dejarlo, por ejemplo, en 1,02 o 0,25. Esto es igual, pero sin pasarse, ¿vale? O sea, que sea entre 1. El taper, estos ingleses, taper, sería la punta. Si se dais cuenta, aquí tenemos la punta que parece un cilindro. Parece esto ahora mismo fibras de alfombra, muy gorditas, muy largas, mejor dicho, esbeltas y largas, ¿vale? Entonces, si pinchamos aquí en el taper y lo dejamos en 1, ¡qué acento! Guri. Y hacemos un render cualquiera. Vamos a coger este trocillo, no vamos a dejar que termine. Estamos renderizando en Full HD, así que vais a ver la diferencia entre uno y otro. Ya nos vamos acercando a lo que sería el césped, ¿no? Esto ya es como más pelo, ¿no? Si os dais cuenta, hay una diferencia, ¿no? O sea, tenemos, esto ya es como un pelito mirado en microscopio, que es, si nos dejamos como el césped, muy parecido al césped, ¿vale? Así que vamos a cancelarlo y vamos a el curve no lo toquéis para nada. Esto ahora mismo es para darle más curvatura, ¿vale? Simplemente si yo vengo aquí, le doy un ángulo y voy generando una curvatura, vamos, como si fuese pelos tropajos, en fin. No lo toquéis, ¿vale? Eso lo dejamos apagado. Esto por defecto viene ahí en 3 lados y en 8 subdivisiones. Que pongo aquí, será otra traducción, subdivisiones, divisiones, en fin. Es lo mismo. O sea que esta fibra tiene 8 trocitos, ¿vale? Para que se pueda curvar. Y tiene, pues ahí, pues 3 caras. No hay más. Podemos dar a flat o no. El flat sería un poco más rígido. O sea que no sería tan suavizado como un smooth. Y luego tenemos lo que sería las variaciones. Para que no sea todo igual, ¿no? Para que no sea todo igual, pinchamos aquí. Y por ejemplo, allí la dirección, pues lo podemos dejar, pues yo creo que un pelín más. Si tocamos, ¿veis? Que va como modificándose allí la dirección. Entonces, vamos a bajar en 0,3, por ejemplo. La longitud, si os fijáis, ahora yo voy a tocar esto y habrá algunos pelillos o fibras que no se, o sea, que no crezcan ni se encojan, pero otras sí, ¿no? Para hacerlo más aleatorio, ¿lo veis? Muy bien. Pues entonces, fijaros, ¿ves? En este de aquí no se encoge apenas, ¿lo veis? Y este se encoge muchísimo. Bueno, pues esto es para que no parezca todo igual, ¿no? Entonces le vamos a dar una variación no muy alta, pero tampoco muy pequeña. Por ejemplo, un 0,5. Pues hay diferencia entre una y otra, ¿vale? El canto, poquito. O sea, el canto vamos a dejarlo en 0,25, ¿vale? Muy poquito. En lo que es la gravedad, pues da igual. Porque apenas afecta. Y como no estamos tocando el curve, pues da igual. Esta es la parte más importante de todas, que será definir la densidad de, no sé, de fibra, ¿no? Fijaros de que yo estoy teniendo un puñado aquí de fibra y esto no se peta, ¿vale? Y no tengo un super ordenador, no tengo pues normalito, un i7, ¿vale? Fijaros que aquí lo que sería la superficie está formada por distintas formas geométricas. En este caso, pues hay que cara de forma cuadrada, ¿no? Entonces, lo que es la distribución o la densidad, aquí lo tenemos por face. Esto es una face, ¿vale? Si pinchamos aquí, esto es una face. Entonces, estamos diciendo que en esa face, ¿vale? Haya mínimo, bueno, haya 10 fibras, ¿vale? Entonces, por cada una, podéis hacerlo por área, por toda esta área. Pero yo creo que tenéis más control si pincháis por face, ¿vale? Porque sea, o sea, es que caras, ¿no? Entonces, yo necesito más densidad, necesito un poquito más, pues si no se ve esto un poquito. Voy a poner unas 50 de densidad, ¿vale? Ahora mismo. Voy a poner 50. Vosotros no veis nada aquí, no hay ninguna modificación, porque en el preview, ¿vale? En el preview hemos dicho que más de 5000 no vamos a ver. Y si ponemos menos, ¿vale? Y si ponemos más, pues veremos más. Y si ponemos aquí otro 0, pues veremos todo, ¿no?
veis que tampoco se peta, ¿vale? Y estamos viendo prácticamente el césped que va a haber, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí en 1000 para que no os asustéis, ¿vale? Bueno, un pelín más, 5000, ¿no? Y ya está. Más cosillas para tocar. Aquí no hay que tocar ya nada más. Simplemente os tengo que comunicar que aquí pone dirección de la textura. Dirección, textura. Longitud, textura. El canto, textura. Gravedad, textura. No es que le vayamos a decir, oye, yo quiero un color aquí o un color acá. No, aquí se va a definir todos los parámetros, ¿vale? Parámetros de, por ejemplo, queremos que tenga el césped o la alfombra en una dirección exacta, clavadita. Pues si nos venimos, por ejemplo, aquí, documentos, nos vamos a venir aquí en Maya, en Project, lo tengo que tener por aquí, un segundillo, Default, y vamos a, por ejemplo, a Source Imágenes. Esta carpeta os la voy a compartir, ¿vale? Que hay vuestras pruebas. Veis que aquí pone que tengo una imagen normal, se llama normal, tiene ese nombre. Y veis que aquí hay unas direcciones de pelo. Yo voy a decir que es cabello, o sea, esta imagen, ¿vale? Si la colocamos dentro de aquí y aquí, el césped va a tomar esa forma. Yo, o sea, no me voy a entretener porque lo hay que quitarlo y posponerlo, ¿vale? Pero os la voy a dejar para que hagáis la prueba y veréis cómo el césped se modifica toda o sea, lo que es la dirección, ¿vale? Importante que si tiene una dirección, pues también hay que modificarlo aquí, ¿vale? Hay que darle pues, que tenga más longitud, para que se vea más, ¿vale? Y vamos, listo. Yo creo que con esto ya está bastante bien. Aquí nos falta la textura del césped, pues si os dais cuenta, ahora mismo el césped es gris. Si nos vamos aquí a render cámara, hacemos un render rapidito, bueno, rapidito, un preview. Ay, que tengo el limit region, segundillo. Bueno, sí. Bueno, que es gris, ¿vale? Que ahora mismo esto es gris, que no tiene fuerza, ¿no? Pues es importantísimo que nos vayamos aquí y cojamos la textura. Lo pinchamos en este, por ejemplo, y vamos a ¿dónde lo tengo yo? ¿Cómo lo llamamos? ¿Césped final puede ser? Sí, puede ser. Entonces, lo que es el césped final, lo que vamos a hacer es generarle, gracias a las texturas que os he dejado yo por aquí, creo que están por aquí, ¿no? Tenemos este que va a ser el color y la reflexión, y esto va a ser, pues, puede ser para la espécula, pues para cualquier otro. Yo lo utilizo como canal de relieve, ¿vale? Aunque no hace falta mucho, pero bueno. Entonces, simplemente os enseño esto que no haría falta, simplemente con poner la imagen es suficiente, pero para que vayáis entendiendo cómo funcionan con los materiales de, o sea, de WRAIN o VRAIN, os lo voy enseñando, ¿vale? Pinchamos aquí. Luego aquí en Graph hicimos, quiero ver las conexiones de fuera y dentro, ¿vale? La entrada y la salida. Aquí tiene esto, ¿vale? Bien, esto sería el material. Ahora quiero que en el material haya una imagen. Pinchamos aquí, damos a File, en File abrimos esta pestañita y abrimos el color, que va ahí al Diffuse, ¿vale? Y si os dais cuenta, se va generando aquí una serie de nodos, ¿no? Uno por aquí que se conecta con otro. Vale, yo voy a coger este nodo y, oye, decirles, quiero que también que se conecte, porque, por ejemplo, a ver, vamos a hacer aquí una cosilla. Si yo cojo, le vamos a dar, por ejemplo, un pelín de reflexión, ¿vale? Una chispita. Si queréis ver el número, serán 10, ¿vale? En RGB. Yo quiero que esta imagen actúe en Reflection Closines, por ejemplo, ¿vale? Que aquí no se va a notar nada. Puedo coger esta imagen, arrastrarla hasta aquí y se conecta. O simplemente borro aquí la conexión, ¿vale? O simplemente cojo esta y hago así. Y digo, vete a Reflection Closines. Y se conecta, ¿vale? Tan sencillo como eso. Seleccionamos lo que es el césped final. Y aquí la maldad yo siempre pongo entre 16 y 32, ¿vale? Para esto como no tiene tampoco mucha fuerza, da igual. Y nos vamos a ir al canal de relieve, al bump, ¿vale? Y en donde dice imagen, pinchamos aquí y hacemos lo mismo. Pero vamos a seleccionar ahora la gris, ¿vale? Y listo. Lo venimos para acá, este para acá, y si nos genera estos nodos también, exactamente iguales. Fácil, difícil, sencillito, ¿no? Como la imagen es muy pequeñita y si nos estamos dando cuenta que aquí se ve esto muy bestia, ¿no? Vamos a darle a 0,1. Queremos que haya sombras y que las sombras tengan un detalle pequeñito, no tampoco muy fuerte, ¿vale? Os tengo que hacer una cosilla.
Si os fijáis en la imagen que os he puesto al principio, yo he usado esta textura para esa imagen. Y si os dais cuenta, se ve totalmente distinto. O sea, no se ve la realidad, ¿vale? Es tan sencillo como que pinchéis aquí. Bueno, en principio esto lo tenéis perfecto en RGB Gamma, ¿vale? Si pincháis aquí, lo veréis, tal y como es. ¿Queréis ver cómo se ve aquí también este tono? Tenéis que desactivar, porque en Maya a partir de 2016, creo, no sé si es 2016 o no me acuerdo. Viene activado por defecto el color management, ¿no? Ahora sí es más parecido a lo que estamos viendo aquí y aquí con eso. Si queréis lo activáis, pues lo desactiváis, eso a vuestro gusto, a mí me da igual, ¿vale? Yo cuando quiera ver algo en un momento concreto apago esto y ya está, ¿vale? O apago eso o lo dejo encendido y digo, oye, que yo tengo, vamos a ver, para ampliar, que yo pincho y lo quiero en crudo, pongo crudo, no me ha hecho caso, es lo mismo que apagarlo, ¿vale? Así que eso ya a vuestro gusto. Ya un día entraremos y haré un tutorial bastante bueno y explicaré realmente lo que es trabajar en un flujo lineal o linear workflow y cómo afecta eso a las texturas, sobre todo a las imágenes JPG, que dan muchos problemas, y os lo explicaré, ¿vale? Si queréis que lo haga pronto, más comentarios, los que queráis, ¿vale? Y ya está, ya hemos generado la textura. ¿Qué tal si vemos y hacemos un render, no? Yo voy para aquí el vídeo, en cuanto le dé el render, porque pues que tarda unos 15 minutillos aproximadamente, pues se va a estirar esto un poquito, y poco más, ¿vale? Así que nos venimos aquí y damos a render. ¿Dónde está? Aquí. Voy a hacer render directamente en Full HD, ¿vale? A ver, primero tengo que quitar el Limit Region. Le meto aquí un buen rendercillo. Y esta imagen es la que voy a poner. Bueno, ya he terminado el render y como podéis ver tenemos un resultado bastante realista y bueno. Vamos a hacer un zoom. Imaginaos que esta parte va a ser lo que sería, por ejemplo, la fachada de vuestra casa. Y si lo ponemos al 100% se ve bastante bien y realista, la verdad. Aquí os dejo con otra imagencilla para que veáis que se puede hacer, vamos, hasta cualquier tipo de campo de golf, da igual, lo que queráis. Y nada, chicos, suscribiros si os gusta el vídeo, dadle un like y si queréis que haga de las 1000 cosas que he comentado, queréis que haga otro video tutorial, simplemente escribir un comentario y contra más haya mejor. Así que nada, youtubers, hasta la próxima. Chao.